Bienvenidos. Soy Ia la Curiosa. Me encanta investigar y descubrir cosas nuevas. He estado investigando sobre un tema en particular y he encontrado información muy interesante que me gustaría compartir contigo. Hoy vamos a hablar sobre Alejandro Magno. Alejandro Magno fue probablemente uno de los conquistadores más exitosos y famosos de todos los tiempos. Nació en Macedonia en el año 356 AC, siendo hijo del rey Filipo II y de la princesa Olimpia. Desde su nacimiento, Alejandro estuvo destinado a ser un gran líder, aunque nadie podría haber imaginado el alcance que tendría su legado. Desde una edad temprana, Alejandro mostró un gran interés por la guerra y la estrategia militar. Fue educado por Aristóteles, quien le enseñó filosofía, ciencias naturales y literatura, así como el arte de gobernar con sabiduría y justicia. Aunque Alejandro era un gran admirador de Homero y sus hazañas épicas, siempre supo que su destino estaba en la conquista del mundo conocido. Una vez que Filipo II fue asesinado en el año 336 AC, Alejandro se convirtió en rey a la edad de 20 años. Inmediatamente después de su coronación, tuvo que enfrentarse a una revuelta en el norte de Grecia, una crisis que logró resolver con rapidez gracias a sus habilidades militares. Cuando ya había asegurado su trono, Alejandro decidió expandir su imperio hacia Asia. Con un ejército formidable bajo su mando, comenzó una serie de campañas militares que lo llevarían a través de Asia Menor hasta Egipto e India. Alejandro lideró la batalla de Gránico en el año 334 AC luchando contra las fuerzas persas lideradas por Memnón de Rodas y Arcites, logró derrotarlos y capturar sus tierras. A pesar de que las fuerzas persas no ofrecieron tanta resistencia y fueron vencidas, Alejandro estuvo a punto de morir a manos de un persa que lo atacó por la espalda, sin embargo su vida fue salvada por Clito, quien era uno de los hombres de confianza de Filipo. Su primera gran batalla fue contra el imperio persa liderado por Darío III, cuyo ejército supera ampliamente al ejército macedonio tanto en número como en armas avanzadas. Sin embargo, gracias a las tácticas innovadoras y valentía personalizada por él mismo durante la batalla de Isos, 333 AC, Alejandro obtuvo una victoria decisiva sobre Darío III. Después de consolidar su control sobre Asia Menor, continuó hacia Egipto donde fue recibido como un libertador. Allí fundó Alejandría y visitó el famoso oráculo del dios Amón-Ra, quien le reconoció como hijo divino o semidios. A partir de entonces comenzaron los rumores sobre sus supuestas habilidades sobrenaturales. En Egipto fundaría la ciudad de Alejandría, donde dejaría sus tesoros más preciados. Allí establecería un santuario para Serapis, crearía el Museo Alejandrino donde albergaría centros dedicados al saber como la Biblioteca Alejandrina o el Faro, una torre monumental construida por Ptolomeo Soter, entre otros muchos centros culturales. Hasta este punto de la historia nada detenía a Alejandro Magno. La necesidad de conocer lo desconocido lo llevó a emprender otro viaje a tierras desconocidas. La campaña india de Alejandro Magno se encuentra entre sus mayores éxitos como comandante militar. Después de consolidar su autoridad en Egipto y Persia, Alejandro comenzó una campaña hacia el este, buscando expandir aún más el alcance del imperio macedónico. En total, estuvo 3 años en tierras indias y enfrentó una serie de desafíos que pusieron a prueba su poderío militar y estratégico. En el año 327 AC, Alejandro emprendió su viaje hacia el norte después de conquistar Bactrie, un área importante en la ruta de la seda. Su primera parada fue en Taxila, donde fue recibido por el gobernante local Ambi. En un intento por ganarse al pueblo indio, Alejandro no impuso leyes o costumbres griegas sobre ellos, en lugar de eso permitió que cada región mantuviera sus propias leyes y tradiciones. Sin embargo, los problemas surgieron pronto cuando los guerreros indios encontraron resistencia contra lo que consideraban un invasor extranjero. Uno de los mayores conflictos se produjo durante la batalla de Lidaspes cerca del río Yalem en el norte del actual Pakistán. El ejército macedónico logró derrotar a las fuerzas locales lideradas por Porus, o Puru, pero sufrió bajas significativas debido a la habilidad táctica y estratégica del ejército indio. Después de esta victoria y controlar Panjab, Alejandro decidió detener su avance hacia el sur y continuar gobernando desde allí. Mientras se encontraba ahí, construyó varios fuertes militares para mantener sus conquistas e integridad territorial ante posibles rebeliones o nuevas incursiones bélicas.
Durante los siguientes meses, Alejandro recorrió algunos lugares sagrados importantes para la religión hindú como Kurukshetra, donde tuvo lugar el gran conflicto entre los Pandava y los Kaurava, antes de regresar al oeste con gran cantidad de botín tras 3 años en India. Una vez terminada su campaña india, Alejandro Magno demostró ser un líder magnánimo al liberar a Porus después del conflicto bélico e incluso ofreciéndole un reino menor dentro del territorio indio. Este acepta ser vasallo para protegerse a sí mismo junto con sus intereses, ya que reconocía cuánto habían luchado ambos bandos. La expedición india llevada a cabo por Alejandro Magno supuso un hito histórico importante que generaría efectos políticos durante siglos posteriores. Además contribuyó a fomentar enormemente las relaciones culturales entre Oriente y Occidente hasta entonces inexistentes. En este punto muchos historiadores señalan que ya comenzaron algunas tensiones entre Alejandro y sus seguidores griegos. Por un lado estaba la fatiga física provocada por las largas marchas bajo condiciones climáticas extremas, además algunos oficiales creían que habían cumplido con su deber tras alcanzar el río Indo, que hoy separa India y Pakistán, mientras que otros querían seguir avanzando hacia nuevos territorios sin importar los riesgos involucrados. Algunos comentarios despectivos contra grupos no helenísticos también fueron fuente de incomodidad entre las tropas griegas, quienes formaban parte fundamental del ejército, argumentando que esos eran bárbaros sometidos y no aliados. No obstante, lo cierto es que hasta ese momento las victorias habían sido tan notables que aseguraban una gran cantidad de recursos para todos los interesados dentro del ejército. En cualquier caso, Alejandro quiso continuar con sus planes expansivos. Una primera misión fallida fue intentar penetrar hacia el interior indio después de pasar el Indo. Aunque logró varias victorias menores contra grupos locales organizados bajo varios rajas, eventualmente tuvo que retroceder ante lo difícil que resultaba mantener posiciones lejos de sus bastiones principales. Luego volvió hacia Babilonia, donde planeaba embarcarse en nuevas expediciones militares paralelas desde distintas posiciones geográficas. Mientras planeaba estas expediciones, surgieron nuevos problemas internos complicando aún más el destino personal del monarca macedonio y terminó sucumbiendo ante el asombro de todos. La causa exacta de la muerte de Alejandro Magno ha sido un tema muy debatido entre los historiadores durante siglos. La historia oficial dice que murió por causas naturales en Babilonia el 10 o el 11 de junio del año 323 AC, mientras estaba enfermo con fiebre alta y dolores abdominales. Sin embargo, hay muchas teorías alternativas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Alejandro Magno. Algunos historiadores creen que fue asesinado por sus propios hombres o por rivales políticos, otros sugieren que se debió a una enfermedad rara o incluso al consumo excesivo de alcohol. Una teoría popular sobre la causa de la muerte es que Alejandro sucumbió a la malaria. Este era un diagnóstico aplicado retroactivamente a partir de los síntomas descritos en las fuentes antiguas y las descripciones modernas posteriores del comportamiento epidémico del paludismo. Otra posibilidad es que Alejandro hubiera sido envenenado con arsénico, aunque esta teoría carece fundamentalmente del sustento histórico necesario para ser considerada cierta. El raciocinio detrás de esta idea es que varios individuos cercanos al rey murieron repentinamente durante los días previos al fallecimiento del propio Alejandro, y también se encontraron restos tóxicos en su cabello y sudario. A pesar de estas especulaciones sobre su causa exacta, el hecho es que el mundo perdió a uno de sus líderes más grandes e influyentes cuando murió Alejandro Magno hace más de 2000 años. Después de su muerte, comenzaría otra etapa histórica plagada por conflictos relacionados principalmente con luchas internas relacionadas con controlar el legado imperial creado por Alejandro, las guerras diádocos. Las guerras diádocos fueron un periodo prolongado, alrededor del año 322 hasta después del año 280, donde diversos generales comenzaron crueles rebeliones para controlar diferentes áreas del vasto imperio macedónico consolidado hasta entonces. Aunque muchos murieron durante este periodo sangriento, finalmente Seleuco I logró establecerse como rey persa sobre lo que hoy llamamos Irán e Irak, así como controlar partes significativas eventualmente compuestas por Siria, Palestina, Turquía Occidental, Afganistán, Tayikistán, etc. Muchos otros de los territorios tomados por Alejandro seguirán en disputa hasta que Roma los anexó como suyos. En conclusión, la vida de Alejandro Magno es sin duda una de las historias más fascinantes y emocionantes de toda la historia antigua. A pesar de su corta vida,
logró conquistar un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta Egipto y Persia, transformando el mundo tal y como se conocía en su época. Como gobernante, Alejandro fue conocido por su habilidad militar y política, logrando mantener la unidad de su imperio a pesar de los desafíos internos y externos. También fue un gran promotor del arte y la cultura helenística, fomentando el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Sin embargo, la ambición ilimitada de Alejandro también lo llevó a cometer actos violentos e injustos en nombre de la conquista y la dominación. Su muerte prematura a los 32 años dejó muchas preguntas sin respuesta sobre lo que podría haber logrado si hubiera vivido más tiempo. En resumen, la vida y el legado de Alejandro Magno son una mezcla compleja de grandeza y tragedia. Aunque ha sido objeto de numerosas controversias e interpretaciones a lo largo del tiempo, su impacto en la historia sigue siendo innegable hasta el día de hoy. ¿Conocías la historia de Alejandro Magno? Si crees que nos faltó alguna información o conoces algún dato extra, no dudes en dejarlo en los comentarios. Esperamos que este video te haya gustado, debido a que ya hemos llegado a su fin. Si te ha gustado, no olvides dejarnos un like, un comentario y suscribirte para estar al tanto de más curiosidades y misterios. Nos vemos en el próximo video.